Vamos a presentar el informe técnico, que será breve para darles el espacio a comentar. Tenemos hoy el inicio de la semana 39, la semana 39 del año. Las semanas epidemiológicas inician en domingo. Hoy domingo 13 de septiembre inicia la semana número 39. Llevamos 106 días en este proceso de nueva normalidad que aprovechamos en general los domingos para que nadie pierda de vista en qué consiste. La nueva normalidad es este tránsito de pasar del periodo de confinamiento, lo que en México le llamamos la Jornada Nacional de Sana Distancia, a un proceso de desconfinamiento, es decir, recuperar las actividades públicas, las actividades en el espacio público, comerciales, económicas y en general sociales, en donde nos congregamos para realizar esas actividades, nos transportamos para realizar esas actividades, nos encontramos en las plazas públicas. Esto es necesario que se reactive y por eso llevamos 106 días en este empeño, porque de no reactivarse, las economías, tanto locales como generales del país, sufren un enorme daño y es insostenible mantener un confinamiento prolongado. Sin embargo, esto desde luego es importante también hacerlo de manera ordenada, de una manera calculada, razonada, en proporción al riesgo de transmisión de la epidemia, el riesgo de contagio por parte de una persona hacia otra, contagio del virus SARS-CoV-2. Y por eso dispusimos desde finales de mayo un semáforo de riesgo COVID que permite estimar en cada una de las entidades federativas cuál es el riesgo de que exista transmisión. Y este semáforo está a disposición pública, se hace público todos los viernes, para que las entidades federativas, a través de sus gobiernos, los gobiernos estatales, que son autoridades sanitarias, consagradas o reconocidas por la Ley General de Salud, tomen decisiones prácticas de carácter administrativo sobre en qué momento abre cada uno de los espacios públicos, comerciales, económicos, sociales, etcétera. Vamos a ver la gráfica de la curva epidémica. Nuevamente, para cualquier persona que no esté familiarizada con qué es una curva epidémica es una representación gráfica, visual, de lo que ocurre con una epidemia. Se compone de dos elementos. Uno es la cantidad de casos que se registran y se ven aquí en números, 10,000, 20,000, 30,000, etcétera. Entre más altas sean las líneas, las columnas que se ven aquí, más grande es el número de casos registrados en cada una de las semanas que están enumeradas aquí, empezando desde la semana 10, que es la primera semana de marzo, y hasta la semana 36, que es la semana que ocurrió hace 2 semanas. Corrijo, dije que empezamos la semana 39, no. Hoy domingo 13 de septiembre empezamos la semana 38. Que quede hecha la aclaración. Cortamos la información en la semana 36, siempre 2 semanas atrás. ¿Por qué razón? Porque en las 2 semanas recientes, en México y en el mundo, es un periodo donde hay todavía flujo de información y los datos son relativamente inestables. Lo que vemos en las columnas es esta zona de color ocre, o lo puede ser que en su pantalla lo vea de color gris, donde se muestran las sumas de casos confirmados a nivel nacional para cada una de las semanas epidemiológicas. La más reciente es la de hace dos semanas, la 36, donde vemos esta cantidad de casos. Lo que está en morado o de color oscuro son la suma de aquellas personas que tuvieron síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y otros síntomas, fueron estudiadas y estudiados con una prueba de laboratorio que se toma con un hisopo en el que se toman secreciones respiratorias, se analizan en el laboratorio con la prueba de PCR y se encontró que no tenían el virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Y esta zona intermedia, que va variando de semana a semana, es más grande en las últimas semanas, en las semanas más recientes, que son los casos de aquellas personas que están esperando el resultado de la prueba de laboratorio. ¿Qué vemos de importancia en esta gráfica que hemos presentado ya por varias semanas? Que la proporción o porcentaje de personas que tienen síntomas, se les toma una prueba, una muestra para las pruebas de laboratorio y se encuentra que tienen infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, se encuentra en reducción. Tuvimos un máximo de 57% en la semana 29 y desde entonces ha ido reduciendo y abrimos esta semana 36
desde la semana 38, en la que estamos empezando, con 38% de positividad. Este es un elemento muy estimulante porque habla de la reducción de la transmisión y completamos ya 7 semanas continuas de un descenso de la epidemia. Hemos mostrado, lo mostró el doctor Alomía ayer con nuevo detalle, cada una de las 32 entidades federativas y solamente 7 permanecen con un incremento en el número de casos o una falta de reducción en el número de casos. 7 de 32. Las restantes 25 se encuentran ya en una fase de descenso, con al menos 2 a 3 semanas de descenso, algunas ya 10 semanas de descenso. No hay duda de que en México la epidemia va a la baja y sí, y solo sí, se mantienen estas condiciones de un desconfinamiento ordenado, que es directamente dirigido por los gobiernos estatales, entonces tendremos una reducción sostenida hasta que eventualmente, posiblemente durante el mes de octubre, tengamos una reducción ya muy significativa. Vamos a ver la siguiente gráfica. En esta gráfica es la misma idea, hemos incorporado en esta otra gráfica el número de casos estimados, aquellas personas que sabemos que presentarán resultados positivos de la prueba, dada la proporción de positividad. Vean ustedes, nuevamente en la semana 29 se alcanzó el punto máximo a nivel nacional, la semana 29 fue a mitad del mes de julio y después tuvimos todo el mes de agosto en descenso, lo hemos tenido en descenso. Cerramos la semana 35 con un 8% de reducción, lo presentó el doctor Alomía ayer, sábado 12 de septiembre, y abrimos con un cambio entre la semana 35 y la 36 de menos 9. Vamos a ver si esto se mantiene a lo largo de la semana. Hemos explicado que a lo largo de la semana, conforme llegan algunos datos que quedan rezagados, los datos, no se nos olvide, provienen de los estados. Ahí se generan los datos porque ahí están las unidades operativas del Sistema Nacional de Salud, clínicas, hospitales, y ahí se generan todos los datos que se presentan aquí. Vamos a ver si esto se mantiene. Podría ser que esta reducción no fuera tan grande, de 9% a lo largo de la semana, y hasta el sábado próximo sabremos cuál es el cierre de esta semana, cómo está. 6% de los casos, es un poco más de 40,000 casos, son de los últimos 15 días. Esa es la parte activa de la epidemia, aunque usted verá en algunos diarios de circulación nacional y algunos canales de televisión y algunas estaciones de radio que le hablan de una suma general de casos que supera los 700,000. Solamente 40,000, un poco más de 40,000, 178, son casos realmente. Los demás son personas que tuvieron la enfermedad hace más de 15 días, por lo tanto ya no están transmitiendo, y si se han recuperado del todo, que se han recuperado 471,000, ya tampoco tienen un problema de salud. La mortalidad sigue reduciéndose, esta empezó a reducirse desde la semana 27, es al inicio de julio, y se ha mantenido una reducción sostenida en este momento de la semana más reciente de 55%. Vamos a ver la siguiente, por favor. Finalmente, en el informe técnico vemos que otro elemento que muestra la reducción sostenida por más de 7 semanas, en el caso de la mortalidad, por 7 semanas en la situación de los casos, es la ocupación hospitalaria. También tenemos 7 semanas seguidas en donde la ocupación de los hospitales destinados a la atención de COVID ha ido disminuyendo. ¿Por qué ha ido disminuyendo? Porque hay menos casos, hay menos personas con enfermedad que llegan al hospital, y en cambio, en un promedio de 21 días para las personas hospitalizadas, salen de alta, en su mayoría 80% recuperadas. Y aquí lo que podemos ver es que a nivel nacional el 30% de estas 30,749 camas, que son 9,377, están ocupadas, y el restante 21,372 están vacías, y por lo tanto se empezarán a utilizar para los demás padecimientos no COVID, y que los hospitales sigan en continuidad de operaciones para todas las demás atenciones del servicio público de salud. Tenemos solamente 2 entidades federativas, que son Colima y Nuevo León, las 2 entidades que, junto con otras 5, mantienen un incremento sostenido en el número de casos diarios. Solo 2, Colima y Nuevo León, tienen una ocupación superior al 50%. Todas las demás, las otras 30,
tienen menos del 50% de ocupación hospitalaria, y hemos comentado que en la semana se publicará la guía de continuidad de operaciones para la atención no COVID en el sistema público de salud. La siguiente y última es la misma idea, pero en esta situación para las camas que han sido destinadas a la atención de personas críticamente enfermas, personas que necesitan ventilación mecánica porque tienen un daño pulmonar muy extenso. A nivel nacional, 26% de las 10.402 camas, lo que representa 2.672, están ocupadas para la atención de personas con infección respiratoria aguda grave, probablemente confirmadas en su momento con infección por el virus SARS-CoV-2. El restante, 7.730, están disponibles, y vemos que a nivel nacional ninguna entidad federativa tiene ocupaciones de 50% o más. Recordarán sin duda que esto hace 7 semanas tenía ocupaciones que llegaban incluso al 70-75%. Entonces noten ustedes la progresión de la reducción de la epidemia, y esto es una tendencia sostenida desde hace 7 semanas, en el caso de casos nuevos y hospitalización, de 9 semanas en la mortalidad. Esto lo enfatizo porque todavía seguimos viendo, y seguramente es parte del fenómeno de la infodemia, algunos medios de comunicación, algunas personas que opinan a través de columnas, de periódicos, de artículos de opinión, con una idea que es enteramente falsa, que es que la epidemia sigue aumentando. Llama la atención un poco la simplificación argumental cuando su referencia es la suma de casos contados desde el inicio de la epidemia. Por eso enfatizo eso. Si uno suma los casos contados desde el primero, que ocurrió el 27 de febrero y fue confirmado la madrugada del 28 de febrero, siempre uno va a encontrar un número más grande al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, porque está sumando los casos que se han presentado alguna vez en México. Si tomáramos otra enfermedad, por ejemplo, dengue, y sumáramos los casos de dengue desde 1985, pues tendríamos un número monumental de casos de dengue, pero sería completamente fuera de lugar en términos técnicos pensar que es la cantidad de personas enfermas con dengue en este momento, o cualquier otra enfermedad aguda que se autolimita. COVID-19 no es una enfermedad crónica, es una enfermedad aguda. La diferencia entre una enfermedad aguda y una enfermedad crónica es exactamente esa, la duración. COVID-19 es una enfermedad de corta duración relativa a la cantidad promedio de años que puede vivir una persona, y dura en promedio 15 días para personas que no tienen enfermedad grave, 21 días para personas que tienen enfermedad grave y están en el hospital. Y hay un porcentaje que se ha estimado en 5 o 10% de personas que pueden tener la recuperación de la funcionalidad orgánica, sobre todo respiratoria, muscular y otros órganos, a lo largo de meses. Es un porcentaje de 5 a 10% de las personas que han estado críticamente enfermas en la terapia intensiva. Pero en su gran mayoría es una enfermedad de corta duración. De modo que una persona que ha tenido COVID-19, una vez que es dada de alta, ya no tiene COVID-19. Seguir sumándola como si estuviera en este momento presente con COVID-19 no tiene una lógica científica, una lógica técnica. Lo que sí puede ser en términos de información o quizá desinformación, un elemento para sugerir que se están juntando cada vez más y más y más y más personas enfermas. No es el caso. Es importante saberlo por esta presencia repetitiva de un argumento falaz, de un argumento falso que no tiene una base técnica. El tamaño real de la epidemia de México en este momento es un poco más de 40,000 personas, y los hospitales disminuyen su ocupación porque hay menos personas que llegan comparadas con las personas que se van de alta.